Quiero agradecerle a México. México ha sido increíble. Muchas gracias, México, y a sus líderes. Gracias. ¿Y saben por qué? Porque México respeta ahora a los líderes de Estados Unidos. Antes no lo hacía. No vamos a caer en exigencias de gobierno alguno, ni tampoco vamos a caer en la presión de grupos de interés que están utilizando a familias, a niños, a jóvenes, a mujeres para presionar una llegada a Estados Unidos. Quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado respetuoso para que tengan claro que de mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo. ¿Cómo le tiene miedo a la caravana? ¿Dónde está utilizando la caravana para ganar el Congreso? No nos ve como seres humanos, nos ve como animales. ¿Sabes qué debes hacer, John? Ve al centro de la caravana, toma tus cámaras y busca, ¿ok? Busca, John. Toma tu cámara. Ve a la mitad de la caravana y busca. Vas a encontrar a la MS-13, vas a encontrar al Medio Oriente, vas a encontrar de todo. Y adivina qué, no les estamos permitiendo la entrada a nuestro país. Queremos seguridad. Dice que hay terroristas en la caravana. Han de ser los niños, las mujeres, las bombas, han de ser los pañales. Lo que demandamos es el respeto a los derechos humanos. Una vez más, caímos en la trampa del discurso de mano dura y de la criminalización a tono del gobierno de Trump. Le damos muchas gracias a México porque nos han brindado el apoyo de la comida, no nos ha faltado. Muy agotado, pero espero aguantar en el camino todo esto. Quiero lograr una casa en mi país. Y da mucho miedo, mucho temor. Es el drama de los migrantes, de las caravanas ahora que vemos, pero hemos visto esto con mayor atención por tweets de Donald Trump, por una reacción del gobierno mexicano, porque de pronto llegó la Policía Federal y llegaron pues elementos de seguridad nacional a la frontera sur de nuestro país. Por algún momento cerraron la frontera, las imágenes del puente internacional desbordándose eran impresionantes, pero aún así con ese puente internacional desbordándose abajo por el Suchiate pasaban migrantes como pasan todos los días. Datos concretos pues no tenemos porque pasan de esta manera, indocumentados, no digamos ilegales, indocumentados. Y el tema es que, pues ¿cuántos son y qué hacemos con ellos ante una crisis humanitaria? Los migrantes no están saliendo para buscar una mejor calidad de vida, en muchas ocasiones están saliendo para buscar sobrevivir. El caso de Honduras, por ejemplo, de San Pedro Sula, en donde las tasas de homicidio son elevadísimas. Represiones políticas, represiones del crimen organizado. Sin embargo, aunque podemos presumir de ser solidarios por la historia, la realidad es un tanto distinta. Si leemos los comentarios en WhatsApp, si leemos los comentarios en las redes sociales, hay odio en el ambiente. Y tenemos hoy datos, es un estudio del Universal. Me voy a quedar con el primer dato, que es el que más destaca. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de México de impedir el paso a los migrantes indocumentados? 47.8% de la población está de acuerdo en impedir que pasen migrantes indocumentados a nuestro país. En desacuerdo, 37.8%. Es decir, la mayoría de este país está a favor de que no pasen los inmigrantes, de acuerdo a esta encuesta publicada en el Universal. Esta me llama más la atención. Hay una propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de otorgar visas de trabajo. El presidente electo López Obrador ha declarado que su gobierno dará visas de trabajo a migrantes centroamericanos que vengan a México. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo contra López Obrador, 46.8%. De acuerdo, 46.6%. Es un país dividido. Y es un país también dividido en gran parte por asuntos que pensábamos pues estaban un tanto superados en nuestro país. Hoy nos damos cuenta de que no es así. Hoy en esta mesa le aprecio mucho a Eunice Rendón que nos acompañe. ¿Cómo estás, Eunice? Bienvenida. Muy bien, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Está también con nosotros Daniela Castro de Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y también con nosotros Wilner Metellus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos. Wilner, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Luis, gracias por invitarme a tu programa y un saludo especial a tu radio escucha. Muchísimas gracias, Wilner. Comencemos pues rápidamente con el asunto del tema migrante. ¿Qué
hacer con los migrantes, qué hacer con esta crisis. Comenzamos, si nos permite, Eunice Rendón. Bueno, pues creo que ante esta crisis que estamos viendo y ante esta actitud xenófoba de pronto que vemos también en las redes y de pronto también al miedo que tiene la gente y por eso esta reacción también adversa a los migrantes, creo que primero que nada es hacer un llamado a no atromparnos, ¿no? Es decir, no ponernos como Trump a criminalizar migrantes. Al contrario, los mexicanos somos gente solidaria, somos gente que puede ayudar en esta crisis y lo hemos hecho en otras. Entonces, ese creo que sería el primer llamado a todos, al gobierno, primero que a nadie, pero también a la sociedad que pues está con esta actitud de pronto, ¿no? Por el otro lado, creo que es muy importante en lo inmediato, pues seguir las medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde también ha habido ahí algunas faltas. Los gobiernos estatales, las autoridades federales tienen que apegarse para dar alojamiento, alimento, cuidado a la caravana. También en el tema de los 650 que solicitaron el refugio, agilizarlo, porque la Comar desgraciadamente tiene fallas importantes y retrasos muy importantes por falta de recursos humanos y materiales desde hace ya mucho tiempo, a pesar del compromiso que Peña hiciera en Naciones Unidas también hace un par de años. Entonces ahí es sobre todo la ACNUR que ha aumentado en 600% su presupuesto para ayudar, y bueno, ahí hay que resolver de manera fácil. Y por el otro lado, pues cuidar también a los migrantes que van a seguir su tránsito. Muchos no quieren pedir refugio en México porque lo quieren pedir en Estados Unidos, y el trámite hacerlo aquí dificulta que se lo den en Estados Unidos, que de por sí va a estar complicado aquellos que lleguen por todo lo que Trump ha comentado, por los militares, etcétera. Entonces creo que lo que corresponde en este momento al Estado mexicano es pues cuidar la caravana, no ser xenófobo, y también dar prioridad a digamos ahora sí que a la agenda mexicana en todos sentidos, en materia de seguridad, pero también en materia de política exterior. Con Centroamérica, más que ponerles un muro, ¿no? Literal, más que ponerles un muro de cualquier forma, es decir, con policía o con esta visión o con el comunicado que fue un poco agresivo, claro, digamos, con amenazas de deportación, debíamos estar dando algunas visas temporales, por ejemplo, de tránsito, retomando el liderazgo que hemos perdido en América, en América Central, y también más bien viendo cómo vamos a planear de aquí adelante, como decíamos el otro día, Luis, planes económicos y zonas económicas especiales para los que nunca se han ido y no han tenido alternativas y oportunidades adecuadas, para los que transitaban y cada vez más se van a ir quedando en nuestro país, y para los que se fueron y que nos los están regresando también cada vez más Donald Trump, ya con un aumento del 40% en las deportaciones en 2018. Vamos a cerrar el año con casi 200,000 de ellos. Ahora, también es cierto que México deporta, y deporta inclusive más de lo que está deportando Estados Unidos. ¿Qué nos dices de toda esta crisis, Daniela Castro? ¿Qué es lo que podríamos hacer con el tema de los migrantes? ¿Cómo apoyar, pero también pues estando en la balanza y entendiendo hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer en un apoyo como hermanos centroamericanos y latinoamericanos? Bueno, yo pienso que el tema de la caravana es el reflejo de un tema muy complejo que se relaciona con la migración centroamericana, que no es nuevo en nuestro país. La migración centroamericana tiene una tradición desde por lo menos, como la conocemos ahora, de transmigración desde finales de los 90s, desde 1998 para acá. Entonces, México y sobre todo las organizaciones civiles, la Iglesia ha estado organizada, tiene una estructura ya organizada a lo largo de las diferentes rutas migratorias para atender a las diferentes personas que llegan y que buscan no quedarse en México, sino transitar hacia los Estados Unidos. Ya hay un grupo importante que se ha decidido quedarse en México, pero es un grupo, digamos, minoritario. Y esto es un problema latente en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, en El Salvador y Honduras, que son los países que componen el Triángulo del Norte centroamericano, que tienen escenarios críticos en términos políticos, económicos y ahora de seguridad, y que tiene que ver con la violencia y con la seguridad nacional al interior de sus países. Entonces, México, a pesar de que hay una tradición migratoria ya desde hace 20 años, la población no está muy familiarizada con la migración.
¿no? Nos identificamos más como un país expulsor de migrantes que como un país de tránsito y receptor de los mismos, ¿no? Hay un contingente importante de la población, bueno, que sí reconoce y apoya a la migración, la transmigración, pero hay otro grande grupo, ¿no? Como bien mencionabas, Luis, pues está dividido el país, que no está tan acostumbrado a la migración, ¿no? Entonces, justo los escenarios migratorios, los procesos migratorios casi siempre se enmarcan alrededor de muchos mitos, ¿no? Claro. Como hay una gran oleada de migración centroamericana, nos van a quitar los empleos, y esos son mitos que refuerzan, ¿no? Sentimientos racistas y xenófobas que no hay, digamos, que una preocupación o no hay un efecto real, claro, ¿no? de esta migración. Ahora, esto ya lo hemos vivido desde hace muchos años. Hace poco más de un año, Wilner Metellus, platicábamos, lo recuerdo muy bien aquí en este espacio, y bueno, mucho tiempo antes también estuve platicando de temas de xenofobia, pero platicábamos hace un año, Wilner, de lo que estaba pasando en Tijuana, con el asunto de migrantes, particularmente de Haití. Venían muchos que querían entrar a los Estados Unidos. Había un acuerdo por la crisis que se había dado por un desastre natural en Haití, y los haitianos podían entrar a Estados Unidos, pero esto iba a caducar. Y bueno, al final tenemos la experiencia de Tijuana, y hemos visto cómo esto ha ido evolucionando o no. Después de más de un año de todo este tema y esta crisis, Wilner, ¿cómo ha evolucionado ahí el asunto en Tijuana y cómo lo ves a nivel nacional? ¿Se puede replicar, no se puede replicar? ¿Qué nos dices? Gracias, Luis. En la realidad, la situación de nuestros hermanos migrantes haitianos y africanos en Baja California, en comparación al año pasado, hay algunos cambios. ¿En qué sentido? Ellos empezaron a integrarse allá, pero en la realidad hay bastante problemas que nuestros hermanos haitianos están confrontando en Baja California. Por cuestión de trabajo, ellos tienen solamente visa humanitaria, y con la visa humanitaria ellos tienen bastante límites. Por ejemplo, muchos están trabajando pero informal, y no tienen acceso como tal en los hospitales. Y aparte hay un punto fundamental, el tema de la discriminación. Y hay algunos hermanos en los hospitales no recibieron. Y aparte veo que falta de atención por parte de las autoridades en nuestro país. Por ejemplo, los haitianos no quieren entrar en Estados Unidos. El destino de ellos es de quedarse en nuestro país. México es un país expulsor de migrantes. Lo que veo, falta solidaridad por parte del Estado mexicano. Y ahorita los haitianos no están viviendo en los albergues. Un punto fundamental, Luis. Los haitianos llegaron a nuestro país a partir de mayo del año 2016. En diciembre 2016 sacaron a todos los inmigrantes haitianos y africanos en los albergues. La idea por parte del gobierno mexicano que los inmigrantes haitianos estaban ocupando espacios de hermanos mexicanos deportados. Pensábamos que iba a haber una deportación masiva por parte del gobierno de Donald Trump, pero en la realidad no hubo una deportación masiva, por eso sacaron. ¿Dónde viven hoy los haitianos en Tijuana? Los haitianos hoy en día ellos están viviendo en zonas de alta marginación, donde hay pobreza y también donde hay violencia, porque Tijuana es uno de los estados más violentos. Entonces los haitianos están viviendo en cuartitos, 10, 15 haitianos. Juntos. ¿En un cuartito? Sí, un cuartito. O sea, confinamiento total y hacinamiento. Sí, porque estamos hablando de Tijuana, ellos no tienen recursos económicos para rentar un departamento para... Porque me dices, los albergues son de mexicanos, al final de cuentas, que habían sido deportados, y el gran problema que hoy día se está viviendo en Tijuana, a 2 años de que está esta crisis, pues es que las visas son humanitarias, entonces no puedes trabajar, no tienes accesos de salud, es un asunto para que estés legalmente en el país y pues no te deporten. Importante lo que mencionas, Wilner, lo que mencionas, Eunice, lo que mencionas, Daniela, las deportaciones. México es un país que deportamos más que Estados Unidos, dato concreto. Aquí lo tengo. La cifra que yo tengo de 2015 a 2018,
el Estado mexicano deportaron 430 migrantes centroamericanos a otros países. 436,000, sí, ¿no? Sí. De Estados Unidos, de 2015 a 2018, deportaron casi a 290,000. Sí, así es. O sea, mientras Estados Unidos 293,813, que datos hay que publicaba el Universal hace un par de días, en su primera, hoy estamos hablando que México casi duplica las deportaciones que ha tenido y la mayoría Estados de ellas Unidos. han sido desde que llegó Donald Trump, ¿no? Claro. Desde México hacia Centroamérica. Sí, cosa curiosa, desde que llega Donald Trump parece que los que deportamos más somos los mexicanos que lo que ha deportado el mismo Trump hacia nuestro país. Ahora bien, aquí hay otro asunto que está sobre la mesa. Un segundo, sí, por favor. Yo quiero señalar algo. Ahorita ya tenemos un fenómeno en la frontera sur, pero desde en junio de este año están llegando migrantes haitianos y africanos en la frontera sur, pero mucha gente no está hablando de eso. Hoy en día hay una crisis humanitaria en Tamaulipas. Están llegando migrantes africanos. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno mexicano no está dando información sobre la llegada de inmigrantes, hermanos haitianos, africanos en nuestro país? Hoy en día todo el mundo está hablando de la crisis de nuestros hermanos centroamericanos en la frontera sur. Y hoy en día hay una crisis migratoria en Tamaulipas, africanos y haitianos. Aquí hay un asunto muy importante, Wilner, que hemos platicado en otras ocasiones. ¿Te acuerdas hace algunos años cuando asesinaron violentamente por racismo, por xenofobia a un ciudadano de raza negra aquí en nuestro país? ¿Te acuerdas que lo platicamos y hablamos ampliamente sobre ese tema hace ya varios años? Y aquí, Wilner, es que es el asunto de la xenofobia, es el asunto del racismo. Y justamente tocas un tema ahí fundamental. O sea, ¿qué vamos a hacer con haitianos, centroamericanos, con africanos y con un México que ahí están las encuestas, ahí están las redes, está cada vez más y más violento y más xenófobo? ¿Qué nos dices ahí Wilner? Pero en la realidad en nuestro país existe discriminación. Sí. Pero México es un país solidario, me refiero en qué sentido. En los años anteriores México tenía una política migratoria bien definida. Cuando hubo la crisis política, conflicto armado en los países centroamericanos, México era como un país intermediario sobre dicha crisis, hubo respuesta. Pero hoy en día el tema migración, yo puedo decir el siglo XXI es el siglo de la migración. México es un país expulsor de migrantes. Nosotros estamos contra la política racista de Donald Trump. Siempre hemos criticado, ¿no?, abusos a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, y ahora no me parece justo. Hay algunas personas que tienen una campaña contra nuestros hermanos centroamericanos. Existe una sola raza humana. Ellos no están saliendo en sus países por gusto, es por problema de la violencia y también por la crisis económica. Un punto fundamental, Luis, ya tenemos una migración interna en nuestro país. México es un país violento. Hay muchos hermanos guerrerenses, oaxaqueños, están saliendo en sus comunidades. ¿Dónde están? Ellos están en la frontera norte. Ellos están viviendo en condiciones también infrahumanas, igual como nuestros hermanos haitianos, africanos y centroamericanos. Es el momento para demostrar que México es un país solidario, como mencionaba mi colega Eunice. Debemos concientizar a nuestros hermanos con una campaña educación, porque si seguimos así, ¿quién va a beneficiar todo eso? Donald Trump. Y también a los racistas en Estados Unidos. Y lo peor son los racistas mexicanos, Así porque hay es. racistas mexicanos, hay racistas que están aquí en nuestro país. ¿Qué hacemos con la xenofobia? ¿Qué hacemos con el racismo que está creciendo? No vaya a ser, toco madera, que en 4 años, 3 años estemos hablando del Bolsonaro mexicano. Es que hay que tomar, creo que como ejemplo, Estados Unidos y lo que sucede con Donald Trump. Debido a su lenguaje xenófobo, hoy hay un incremento del 20% en los crímenes de odio contra migrantes en la Unión Americana. También hay un incremento del 10% en los grupos que cometen este tipo de crímenes. Entonces, pues que México tome eso como ejemplo para no meternos por esa vía, porque la violencia solo genera violencia y no es la manera. Por el otro, lo creo muy importante mencionar algunas
algunas cosas. México sí es un país que cumple con todas las facetas de la migración, de expulsión, de recepción, de tránsito y cada vez más de retorno. Sin embargo, en los últimos años son menos los mexicanos los que se van. Los dos fenómenos creo que hoy están más fuertes. Es el tránsito, que se está convirtiendo en recepción, y el retorno, que sí, no lo minimicemos, porque decimos, no había una deportación masiva. Yo no sé cuánto es un número masivo. A mí 170,000, 200,000 personas al año deportadas, pues sí me parecen bastantes, y me parece un número considerable para hacer política pública. Además, la frontera norte tiene varios riesgos hoy. Lo que nos mencionaban de nuevas poblaciones llegando de manera flotante, y si no hay una organización y no hay opciones, eso puede generar problemáticas no por los migrantes per se, sino porque requieren obviamente empleo, requieren atención, etcétera, pero además porque recordemos que también los vuelos que venían a la Ciudad de México cada semana, 3 vuelos, se cancelaron ya hace 4 o 5 meses, y toda esa presión está llegando por Tamaulipas, por Ciudad Juárez, por Tijuana, y eso pues otra vez te genera dinámicas complicadas. Y por otro lado, algo importante a recalcar es, hace meses discutíamos que si Estados Unidos quería que México fuera un tercer país seguro para todos los que ellos no quisieran refugiar, no los mandaran prácticamente. Y hoy, pues de facto lo estamos haciendo con este tipo de caravanas. Entonces Trump incluso lo pone en Twitter y está presionando al Estado mexicano a ser el tercer Estado seguro, que no somos seguros, ¿no? De facto. Daniela. Yo creo que el gobierno mexicano y los mexicanos tendríamos que ser consecuentes, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos 12 millones de mexicanos, de los cuales, bueno, exigimos que se protejan sus derechos humanos, ¿no? Si nos vamos más allá, son 35 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, ¿no? 55 si contemplamos el total del contingente latinoamericano allá. Entonces... 55 millones de latinoamericanos en Estados Unidos. De personas de origen latinoamericano en Estados documentados Unidos. Documentados e indocumentados. Sí, migrantes y indocumentados, hijos de migrantes. La cifra nosotros queremos son 6 millones. 6 millones, exactamente, de indocumentados. No, en general, pero la mayoría son mexicanos. Son mexicanos, ok. Sí. Aproximadamente el 65% del contingente latinoamericano está compuesto por personas Es que esto es fundamental, porque también qué va a pasar con los mexicanos y con los centroamericanos y con los haitianos y con africanos que están allá, que están llegando allá a los Estados Unidos ante este discurso de odio. O sea, también la gente que está allá del otro lado no le está pasando nada. Bueno, le estamos ayudando a Trump a ganar otra vez, ¿no? Pero hay un punto fundamental, Luis. Ya sabemos muy bien, este año hubo una decisión que tomó Donald Trump. Hay 60,000 migrantes haitianos. El 29 de julio del próximo año, ellos podrían regresar en Haití. Y también casi a 40,000 hondureños y casi a 25,000 guatemaltecos y salvadoreños. Entonces, para los haitianos, ellos no podrían entrar en Canadá. Entonces, ellos tienen recursos económicos. Yo creo que el próximo año que viene, el nuevo gobierno de México va a confrontar una crisis muy fuerte. Y también con el mensaje del licenciado Andrés López Obrador, es un personaje muy sensible. Entonces, con su discurso, yo creo que no va a utilizar la fuerza como tal a los inmigrantes. Yo creo que después del 1 de diciembre vamos a ver más hermanos centroamericanos y otros países que van a llegar en la frontera sur. Vamos a modo de conclusión, se nos fue el tiempo como agua. Sí. Daniela. Bueno, yo Daniela quisiera, Castro. Gracias. Los próximos días también va a llegar otra caravana, es la caravana de madres de migrantes desaparecidos en México, y van a estar como invitadas especiales dentro del Foro Social Mundial de las Migraciones 2018, que va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Centro Tlatelolco, los días 2, 3 y 4 de noviembre. Y quiero invitarlos a todos a los diferentes eventos que va a haber en el marco del foro, conocer población migrante, conocer sus diferentes costumbres, comidas, artesanías, y yo creo que va a ser un espacio muy importante justo en este contexto en donde estamos viendo otra cara de la migración ocurre en México, que es la de la transmigración.
Eunice Rendón. Yo como mensaje final, Luis, creo que algo muy importante y fundamental es repensar y rehacer de alguna forma las instituciones y la política migratoria en nuestro país. Hay que componer algunas de las cosas que se han ido solamente a una visión policíaca, una visión reactiva. Es importante ir a la parte social, humanitaria, a esta visión, esta tradición de México de solidaridad. Hay que retomarla, hay que retomar, como decía, el liderazgo hacia Centroamérica, hay que trabajar en conjuntos. Todo ese dinero que se gasta en llevar policía y cuestiones reactivas, más bien enfoquémoslo a generar proyectos productivos, albergues productivos, porque también ahí no nos damos abasto. ¿Cómo vamos a hacer políticas más sustentables a la medida de lo que se requiere? Porque de otra forma veo muy complicado salir de esta. Esta es una realidad, hay que tomarla como tal. La migración tiene muchos aspectos positivos y si tenemos las políticas adecuadas, con mucho reto y con quizá dificultad, pero podremos salir adelante. Muchas gracias, Eunice Rendón. Wilner Metelus. Mi conclusión, Luis, México es un país hermano. Me preocupo mucho por la situación de mis hermanos centroamericanos y africanos. Es muy importante para que haya solidaridad con estas personas. Y también nuestros hermanos centroamericanos no son delincuentes. No me parece justo la política del Estado mexicano. Y frente a ellos, y será bueno también una crisis así necesita la participación de la comunidad internacional. Es muy importante para que haya representantes de Naciones Unidas y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay violaciones a nuestros hermanos centroamericanos. Y hago un llamado al presidente Peña Nieto. Él es el vocero del pueblo de México. No me parece justo insultos del presidente Donald Trump contra nuestros hermanos mexicanos, porque todo lo que está pasando con la caravana, quien está beneficiando todo eso es Donald Trump. No podemos olvidar, falta 2 semanas para la elección intermedia en Estados Unidos. Donald Trump va a seguir con su discurso racista y el gobierno mexicano debe dar oportunidad a nuestros hermanos centroamericanos. En los próximos días va a entrar un huracán. Entonces, la vulnerabilidad de esas personas, el gobierno mexicano debe dar oportunidad a esas personas para entrar en nuestro país. Y ahorita ya tenemos cifra, son 1.126 hermanos que pidieron refugio en nuestro país. Ya basta con eso. Ellos deben que entrar. ¿1,000 cuántos? 1.126. 1.126. Que tiene resultado como refugiados en nuestro país. Tenemos 9,000 refugiados en el país. Pero en total... Solicitudes en 2017, 15,000. 2017, 15,000. 9,000 total. Entonces, datos por parte de la sociedad civil, hay más o menos casi 9,000 hermanos centroamericanos. Entonces, nosotros pedimos solidaridad con ellos para que nuestros hermanos en la frontera sur, para seguir ayudando a esas personas con alimentación. Existe una sola raza humana, ningún ser humano son ilegales. Haitianos, africanos, centroamericanos y mexicanos son hermanos. Existe una sola raza humana. Es el momento para unirnos todos juntos. Gracias, muchas gracias, Wilner. Gracias a todos hoy en esta mañana. Gracias a Eunice Rendón, gracias Daniela Castro. Y bueno, pues nada más aquí muchos comentarios muy fuertes, algunos de ellos me quedo con los que son un poco más tolerantes, por supuesto, respetamos todos los mensajes que nos llegan, pero veo por ejemplo México para los mexicanos, nada más, y esto por decirlo menos. Los más beneficiados de llevar a los migrantes son los gobiernos de donde huyen. A ver si son tan abiertos que reciban a los migrantes en su casa y manténganlos el tiempo adecuado. Con la pena, señores del panel, pero aquí no queremos a los migrantes en México. Gran mesa, gracias por la tolerancia el día de hoy. Luis Cárdenas, ¿qué es lo que tiene que hacer Guatemala, Honduras y El Salvador? La culpa es de ellos, nosotros qué culpa. Híjole, pues es también lo que estamos viviendo, y ahí están encuestas y vamos a ir viendo cómo estos estudios van evolucionando. Muchas gracias. 8:39.